Hola, bienvenidos a este su canal, Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos analizando una partida de uno de los mejores jugadores de la historia, que lamentablemente no pudo ser campeón del mundo por diversas circunstancias que ahorita les mencionaré, que es el gran jugador Akiba Rubinstein, ¿vale? Él fue uno de los principales retadores, o de los prospectos a ser retador, del campeón del mundo de la época, que era Manuel Lasker, que recordemos que Manuel Lasker fue el que ostentó durante mayor tiempo el título de campeón del mundo, que fue durante 27 años, nada más y nada menos. Lamentablemente para Rubinstein en ese entonces no había un organismo regulador del ciclo del campeonato del mundo, de hecho no existía ningún ciclo del campeonato del mundo. La forma de retar al campeón del mundo pues básicamente era llegar a un acuerdo con él, porque tenías que juntar, el retador tenía que juntar la bolsa de premios y conseguir los patrocinadores para llevarlo a cabo. Entonces no era una tarea fácil en la época y lamentablemente pues Rubinstein nunca lo pudo lograr y pues nunca fue retador. Pero por nivel no quedó, o sea, fácilmente pudo haber sido un retador si hubiera tenido las condiciones para conseguir los patrocinadores y la bolsa de premios. Después, el problema que tuvo fue el inicio de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del talentoso José Raúl Capablanca, que fue quien finalmente vino a relevar a Emanuel Lasker como campeón del mundo. Pero aún así, aunque Rubinstein nunca llegó a ser campeón del mundo, se le recuerda bastante por su estilo bastante claro de juego, ¿vale? Un estilo bastante práctico, podríamos decir, pero también muy preciso. A la hora de rematar las posiciones, a la hora de jugar al ataque, lo hacía bastante bien. Esta es su partida más famosa, que es contra el jugador George Rotlewi, donde lo remata de una forma espectacular. De hecho, esta partida sirve como ejemplo en muchos libros de táctica o de ataque, como ejemplo de cómo debe llevarse a cabo un buen ataque. En este caso, la partida comenzó con D4 por parte de Rotlewi, se jugó D5, doble peón dama, caballo F3, E6, E3 y C5. A lo que el blanco jugó C4, caballo C6, caballo C3 y caballo F6. Podemos observar que la posición es completamente simétrica, cada quien tiene los peones y los caballos colocados exactamente igual que el rival. A este tipo o esta apertura en particular se llama defensa Tarrasch y es la variante simétrica de la defensa Tarrasch, ¿vale? La defensa Tarrasch es cuando juegas D5 pero también C5. La razón por la que no es tan popular esta apertura es que en ocasiones el negro se suele quedar con el peón de dama aislado y eso digamos que no es del gusto de todos. No es realmente una desventaja clara, lo que pasa es que tiene compensaciones diferentes. Es una debilidad muy notable en el final de partida porque no tiene defensores y no tiene defensores al menos peones, ¿no? Tienes que defenderlo con piezas, pero esas piezas que lo están defendiendo pues no pueden hacer otras cosas más útiles, por lo tanto pues te genera algún poquito de problema ahí. Pero por otro lado, en el medio juego suele ser un arma bastante eficiente porque te da puntos de apoyo en la casilla C4 y E4, por ejemplo. Entonces, digamos que te sirve como bastión para un ataque, pero en el final es una debilidad. Entonces, pues no es del gusto de todos. Pero al parecer de Rubinstein sí, por lo tanto jugó esta apertura, o esta defensa más bien, a lo que siguió, peón por peón. Esta jugada, aunque es teórica, no es de las más comunes, digamos, no es de las principales. Hay incluso una partida, por ejemplo, de So Weasley, que es top mundial, por lo tanto no se puede decir que esta jugada de Nakamura con So Weasley, en realidad fue Nakamura el que jugó peón por peón. Entonces no podemos decir que es una jugada mala, ¿no? Pero no es del todo intuitiva, porque estamos, o al menos sigue los principios tal cual, porque estamos cambiando un peón del centro por un peón de flanco, entonces digamos que no es lo óptimo, pero mala tampoco es. Siguió alfil por C5. Bueno, el principal problema de tomar es que permites que el alfil salga en una sola jugada, de F8 a C5. Esa es la principal contra, además de que cambies un peón lateral por un peón central. Siguió A3. La idea de este A3 es jugar B4 y ganar un tiempo al alfil que tendría que retirarse. Pero ganar un tiempo entre comillas, porque recordemos que el negro acaba justamente de ganar un tiempo saliendo en un solo turno hacia C5, por lo tanto, más bien sería recuperarlo. Además que el A3 te cuesta otro tiempo. Siguió A6. La idea detrás de A6 es justamente también eventualmente tomar en C4 y cuando el alfil capture, ahuyentarlo con B5 también. Tienen la idea similar, ¿no? A3 y A6 sirven para lo mismo, para ahuyentar al alfil de C5 y de C4 respectivamente. Siguió B4 y ahora es muy importante dónde retirar el alfil. El tema
por ejemplo, en muchas italianas el alfil se retira hasta A7, ¿sale? Y en esta ocasión también es teórico, de hecho es lo principal, es lo más jugado, pero la contra que yo le veo, digamos, a jugar alfil A7 es que está en una diagonal donde le pega a un peón que está defendido por otro peón, por lo tanto no es una diagonal tan útil, ¿vale? Pero tampoco es jugada mala, de hecho es la línea principal, como les comento. La jugada que hizo Rubinstein me parece mucho más sensata, mucho más lógica, que es la jugada alfil D6, ¿vale? El alfil D6 pues juega para ambos flancos y por lo tanto me parece un poquito más lógica, pero alfil A7 era excelente también. Siguió la jugada alfil B2, enroque corto, muy normal, dama D2. Sobre esta jugada, no es lo más preciso en vista de cómo se llevó a cabo la partida, aunque es difícil criticar en el momento, ¿no? Ya después viendo la partida y el resultado, pues es fácil decir que es mala, pero no, de momento no lo parece. Aunque quizá lo que quiere Rotlewi es que le capturen en C4, ¿vale? Aquí debemos recordar el principio del desarrollo, que es lo más importante de la apertura. Recordemos que en la apertura hay 4 principios o 4 principios principales, digamos, que hay que seguir, pero el más importante de todos es el desarrollo, o sea, sacar a todas las piezas a jugar. Y de preferencia hay que sacar a las piezas menores primero, caballos y alfiles. Por cierto, esa regla es de Emanuel Lasker, ¿sale? De caballos antes que alfiles. No es una regla que haya que seguir a rajatabla porque tiene muchas excepciones, pero es un buen, digamos, un buen consejo en caso de que, por ejemplo, tengas una posición donde te parezca indistinto mover el caballo y el alfil. Suele ser mejor el caballo, porque el caballo casi siempre tiene casillas naturales, ¿no? F6 y C6, por ejemplo, y el alfil puede variar dependiendo de lo que juegue tu rival. Entonces es mejor esperar un poquito más. ¿Vale? Entonces, siguiendo ese principio de que primero hay que sacar las piezas menores, caballos y alfiles, pues al que le toques el alfil de F1, pero resulta que si lo mueves, como terminó pasando en la partida, por ejemplo alfil E2 o alfil D3, te capturan en C4 y vas a tener que recapturar con el alfil perdiendo otro tiempo. Entonces, muy probablemente lo que quiere Rotlewi es que el negro decida capturarle y así poder sacar el alfil de una sola jugada. Por lo tanto, jugó dama D2, ¿vale? En un intento por incitar, digamos, a que Rubinstein le capture en C4 y poder tomar de alfil. Pero Rubinstein no tiene prisa y juega dama E7, una jugada magnífica porque quita su dama de esta columna. ¿Y por qué es importante quitarla de esa columna? Bueno, pues porque básicamente queremos poner una torre ahí y molestar a la dama enemiga por rayos X. Y como vemos, en muchos otros ejemplos podemos ver que eso suele ser muy peligroso. Siguió alfil D3, pero como les digo, aquí simplemente tomamos en C4 y le hemos ganado un tiempo al blanco. Porque ahora tiene que tomar con alfil y ya jugó 2 veces el alfil, le jugó D3 y luego a C4. Y si yo le hubiera tomado, bueno, más bien si Rubinstein hubiera tomado en C4 antes, ese alfil hubiera salido a C4 en un solo turno. Por lo tanto, aquí tenemos un tiempecito de más. Después siguió B5, el alfil se retiró a D3 y ahora torre D8. Esta jugada es bastante instructiva porque pone un ojito sobre la dama enemiga. A esto es a lo que llamamos rayos X, ¿vale? Cuando ponemos una pieza en la misma línea que otra pieza igual o más valiosa del rival y en algún momento podemos quitar la nuestra y atacarlo directamente, ¿vale? En este caso se jugó dama E2 y alfil B7. Ahora, me gustaría que notaran que en esta posición el negro tiene 2 tiempos limpios de más, porque las piezas están colocadas de simétrica forma, ¿no? Fíjense, los caballos F3 y F6, los otros en C3 y C6, alfiles en B2 y B7, están exactamente iguales, alfil D3 y D6, dama E2, dama E7. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, que el negro ya se enrocó y no solo se enrocó, sino que le dio tiempo de jugar la torre a la columna abierta, por lo tanto está mucho mejor, tiene 2 tiempos de más y la posición pues es semiabierta, por lo tanto debe tener mucho cuidado el blanco para no quedar mucho peor. Ya está peor, pero todavía no está perdido ni nada. Solamente que ahora digamos que la iniciativa la tiene el negro. Se continuó con enroque corto, la jugada normal. Y ahora, siguiendo los cánones de la apertura, hay que sacar esta torre. C8, ¿no? Es la jugada normal porque todas las demás ya participan. Los 2 caballos, 2 alfiles, dama y torre ya están jugando. Por lo tanto, a la que le toca es a la torre de A, ¿vale? Le toca por derecho. Pero ya sabemos que los grandes jugadores de élite
tienen la virtud de encontrar las excepciones a la regla, ¿no? Entonces probablemente aquí Rubinstein pensó que no era lo mejor, simplemente jugó el caballo a E5. Evidentemente no es por desconocimiento de la regla, ¿no? Simplemente le pareció mejor esta jugada y la hizo. No tienen ningún temor a romper las reglas cuando creen que es lo correcto. Siguió caballo por E5, alfil por E5 y ahora este alfil quedó bastante bien colocado en esta diagonal y en esta diagonal. El blanco aquí se equivoca. Es un error más bien de concepto, ¿no? Porque emprende acciones ofensivas cuando realmente está peor. Porque recordemos que en desarrollo estaba un poquito peor. Y ahora además este alfil es mucho más fuerte que este alfil de B2. Porque está en el centro y además juega para los dos lados. El caballo de C3 está atacado. Hasta clavado en algunas variantes. Porque podríamos capturar acá y luego el alfil de B2 si estuviera indefenso, por ejemplo. Entonces el blanco tiene que jugar con mucho cuidado. Y sin embargo aquí emprendió acciones ofensivas con F4, atacando el alfil. Nosotros debemos recordar que como regla general los avances de peones generan debilidades, entonces no los puedes avanzar así como así porque te los pueden castigar, justamente como pasó en esta partida. El alfil se retiró a C7. ¿Por qué a C7 y no a D6? Bueno, pues porque tiene la idea de llegar a esta diagonal que se ha debilitado. ¿Por qué se ha debilitado? Este peón antes estaba defendido con el peón que estaba en F2. Pero al avanzar a F4, este peón quedó retrasado. Es un peón que no está defendido por otro peón y puede ser amenazado y de hecho clavado en la diagonal, ¿vale? Entonces ese es el motivo de que el alfil viniera a C7 y ahora planee instalarse en B6 para atacar la diagonal negra. Siguió E4. Bueno, tiene cierto sentido lo que ha hecho, ¿no? Tampoco podemos decir que es completamente ilógico lo que ha hecho Rod Lewy porque tiene mucho sentido. Jugó F4 para ganar un poco de espacio y ahora juega E4 en parte para cerrar la diagonal del alfil blanco y en parte por molestar con E5 al caballo de F6, que recordemos que suele ser la pieza que mejor defiende el enroque corto. Por lo tanto, lógica sí tiene, nada más que pues digamos que no era lo ideal porque no ha terminado su desarrollo. La torre de A todavía no participa y ahora pues esta diagonal ha quedado un poco comprometida. Y de hecho el módulo marca bastante ventaja para el negro, marca que tiene 2 puntos de ventaja, eso es bastante, ya casi ventaja decisiva. Aquí siguió torre a C8 y ahora sí, el negro ha concluido completamente su desarrollo porque ya la última torre está participando. Aquí el blanco jugó E5, pues era el plan principal. Tiene la virtud de que ataca al caballo, pero tiene la desventaja de que le abre otra vez la gran diagonal al alfil de casillas blancas y eso le va a costar muy caro como pronto veremos. Aquí siguió la jugada intermedia alfil B6 jaque, que es una ganancia completa de tiempo porque ahora el rey tiene que mover. Jugó rey H1 y ahora viene el primer jugadón. Aquí empieza una de las combinaciones más famosas de la historia del ajedrez, con la jugada caballo G4. Esa jugada podría parecer que es un caballo gratis, pero no lo es. Porque para empezar, si lo capturas, estás perdiendo al alfil. Entonces no es así como que es un caballo gratis. O sea, en todo caso, sería un intercambio de piezas. Pero el alfil es más importante porque era el alfil que podía hacerle la contra al alfil de B7. Este alfil es muy fuerte, el alfil de B7, ¿vale? Entonces, intercambiarlo por este alfil en E4 en algún momento, ahora o más adelante, suele ser una buena idea. Pero, como les digo, si capturas el caballo, ya no vas a poder ejecutar esa idea. Aquí continuó justamente alfil E4, ¿no? Con mucho concepto. Pero lamentablemente aquí la posición ya es perdedora para el blanco. No resulta claro evidentemente, ¿no? Es toda una combinación y está llena de matices tácticos. Aquí Rubinstein continúa con la táctica. Pero vamos a ver qué pasaba, por ejemplo, si te comes al caballo. Cuando te jugaron caballo G4, podría seguir, por ejemplo, torre por D3. Y ahora, te ganaron la pareja de alfiles en una posición abierta y ya eso de por sí es bastante desventajoso para el blanco. Además, le quedó un alfil que está taponado por su propio peón, o sea, un alfil malo. Mientras que los alfiles negros son unos verdaderos monstruos en esas diagonales. Pero además, aunque no fuera así, la pareja de alfiles suele ser superior a la pareja de alfil y caballo. Ya sabemos, ¿verdad? Pero a ver, una variante que pudo haber sido de muestra, que no parece clara la variante tampoco, pero al parecer todo era más o menos forzado. Aquí tienes que defender al caballo porque te lo están comiendo con 2 piezas. Entonces, por ejemplo, si torre C1, podría continuar dama D7. Después torre FD1, por ejemplo, y ahora torre C4.
La idea es que si me capturas y dama por D3, ahora hay bastante peligro porque este caballo pues está clavado, las diagonales siguen abiertas aquí, hay una amenaza por ejemplo de dama de 2 amenazando al alfil, a la torre, la dama no se puede quitar porque le das mate en G2, entonces hay múltiples amenazas. Me resulta un poquito complicado cubrir todas las variantes porque son demasiadas, pero más o menos la idea es esa, ¿no? De que siempre este peón está tocado por el alfil y la dama tiene muchas jugadas intermedias para amenazar mate y amenazar otro tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, si intentas dama D1, que es una jugada que parece natural para intentar simplificar un poquito la posición, la idea es un poquito que si te cambio las damas, me comes de torre, ¿no? Me comes de torre y parece que todo está más o menos defendido. Sigues con la desventaja de la pareja de alfiles, pero recuerden que en las posiciones de ataque, el que ataca debe evitar cambiar piezas, ¿sale? Porque de esa forma, si tú estás atacando y cambias piezas, tu ataque disminuye bastante en fuerza, por lo tanto, no tiene mucho sentido hacerlo. En el caso de que te estén atacando, sí, claro. Por ejemplo, en este caso el blanco jugó dama de 1 justamente con eso en mente, ¿no? De que si el negro decide cambiar las damas, el ataque va a disminuir bastante y eso le favorece. Por lo tanto, jugó dama de 1, pero el negro, Rubinstein, decidió no cambiar con buen juicio y jugó dama G6. Bueno, más bien esa es la variante, perdón. Dama G6 lo que amenaza es mate, ¿sale? En G2 con el alfil y la dama. Si yo podría haber seguido dama de 2. Y ahora, por ejemplo, nos tenemos que aprovechar de esta diagonal. Es una de tantas posibilidades, ¿eh? La posición está completamente ganada y básicamente le estoy mostrando un plan lógico que no es mío, es un plan de Stockfish, pero nos muestra la fortaleza de sus alfiles. Aquí, aprovechando que este peón está clavado, podemos intentar molestarlo con H5, H4, H3. Y parece que no tiene forma de evitarlo, o al menos no una forma fácil. Al parecer, lo mejor sería torre G1. Y ya desde aquí podemos ver que no están yendo bien las cosas para el blanco cuando debe sacrificar la calidad a cambio de nada, ¿vale? Pero aún así, lo mejor no es capturarlo, sino seguir avanzando el peón H4. Así de superior es la posición del negro. Y si por ejemplo ahora dama D7 tocando aquí, sencillamente se juega alfil C6 y ahora sí está completamente perdido. Porque por ejemplo tiene un jaque, pero después de rey H7 no hay más jaques, la dama está en territorio enemigo, es cierto, pero no hace nada. O sea, es una posición estéril para la dama. Mientras que, por ejemplo, se le amenaza alfil por torre y no es solamente la ganancia de la torre o de la calidad, sino que después de que te capturen a la torre te están amenazando mate. Entonces, al parecer, o al menos lo que sugiere Stockfish aquí, es tan mala la posición del negro que lo que te sugiere, del blanco, perdón, que lo que te sugiere es capturar al alfil. O sea, sacrificar la dama ya es completamente desesperado, ¿no? Equivale a rendirse. Por lo tanto, esta posición pudo haber surgido si el blanco hubiera decidido capturar al caballo en esta posición. Aquí cuando Rubinstein hace su primera jugada buena o brillante, que es caballo G4, si te comes al caballo podría suceder una de las cosas que vimos, ¿vale? Como siguió la partida, tampoco crean que Rotlegui jugó mucho mejor, ¿no? Que no se comió al caballo. De hecho, esta variante a lo mejor era peor, pero parece que aguantaba muchas jugadas más, ¿no? Parecía que resistía un poco o que el negro tenía que afinar al menos, ¿no? Que tenía que encontrar ciertas jugadas precisas. Pero como surge la partida, es mucho más espectacular para el negro. Ya verán. Aquí siguió alfil E4 y ahora viene otro bombazo. Sigue dama H4, ¿vale? Amenazando sencillamente mate, ¿vale? Por lo tanto, descartamos completamente alfil por B7 porque te están matando en H2. Tienes que defender esa amenaza y el blanco jugó G3. Aquí se ve bastante complicado porque pareciera que te están comiendo acá, te están comiendo la dama, si la quitas te están comiendo el caballo, ¿verdad? Parece que tienes algunos problemillas ahí, pero el negro encuentra otra jugada brillante. Quizá esta es la más brillante de todas, o al menos a mi parecer. No quita la dama, no quita el caballo, no quita el alfil, sino que decide sacrificar una calidad en C3. Completamente impresionante. La cuestión aquí es que el blanco tiene algunas posibilidades, pero todas pierden. Por ejemplo, pudo haber comido simplemente directamente en C3, pero eso pierde bastante rápido, porque recordemos que la dama estaba defendiendo un mate en H2, ¿vale? No podemos perder de vista eso. Hay un mate en H2 que la dama tiene que estar defendiendo, pero ahora también está defendiendo el alfil de E4. Y recordemos que de los videos de táctica que hemos visto, esto se llama pieza sobrecargada, ¿vale? Una pieza no es capaz de cumplir dos funciones defensivas satisfactoriamente al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí simplemente alfil por alfil y cuando la dama capture, permite el mate directo.
Y tampoco hay muchas alternativas, ¿no? Pues después de que te hacen alfil por E4, ¿qué puedes hacer? Postergar una jugada más el mate, jugando torre F3, pero te lo capturan, tienes que comer con dama y otra vez te dan mate. Por lo tanto, no era una salvación. Otra posibilidad, después de torre por C3, pues por ejemplo, alfil por B7, que parece la lógica, ¿no? Nos comemos a otra pieza que está indefensa, pero aquí pudo haber continuado, por ejemplo, la variante torre por G3. Recordemos que este peón está clavado, no puede capturar a la torre, y después de, por ejemplo, torre F3 intentando, recordemos que la simplificación le conviene al defensor. Aquí pudo haber continuado, por ejemplo, torre por, alfil por, y ahora caballo F2. Es una secuencia más o menos forzada, ¿no? Evidentemente el blanco tiene en muchas ocasiones la chance de sacrificarte la dama, pero eso solamente retrasaría, digamos, puede ser algunas jugadas el mate, pero eventualmente vas a perder, ¿no? Con una dama de menos ya no hay lucha alguna. Así que el blanco jugó caballo G1 y ahora caballo E4. Es incapturable el caballo porque es un jaque a la descubierta, ¿vale? Con el alfil de B6. Por lo tanto, el rey tuvo que jugar bueno, tenía que haber jugado a F1 en caso de que se hubiera dado esta variante. Y ahora caballo D2. El rey tendría que ir a G2. Pues porque es la única legal. La otra vez, la única alternativa es comerte el caballo y dar la dama. Pero esas las vamos a ignorar, ¿no? Porque evidentemente eso es perdedor a plena vista. Por lo tanto, rey G2 hubiera sido lo más indicado. Pero entonces caballo por alfil. Y una vez que te comas al caballo, permite la entrada de la torre y eso es mate pronto, ¿no? Porque ¿qué vas a jugar? Como decimos, interponer la dama ni siquiera las voy a mencionar porque la capturamos y sigues en los mismos problemas, pero sin dama ahora. Por ejemplo, si juegas rey F1, pues sencillamente torre F2, ¿vale? Porque torre F2 está protegido con la dama y con el alfil. Es decir, si capturas a la torre, pues simplemente te dan mate. Pero ¿qué otra alternativa hay? Si juegas, por ejemplo, el rey a E1, pues sencillamente te capturan la dama con jaque a la descubierta y dama, torre y alfil te van a matar pronto. Así que no hace falta analizar más porque va a haber mate bastante pronto. Entonces, esas eran una de las posibilidades que pudieron haber surgido después de torre por C3, ¿vale? Pero el blanco decidió no comerse la torre, el blanco decidió no comerse el alfil de B7, sino que hizo la más humana quizá, que es comerse a la dama, ¿vale? Y eso nos da una de las secuencias más espectaculares, ¿vale? De la historia, les digo. ¿Aquí qué jugó? Pues intenten verla por ustedes mismos. Es un jugadón. Las últimas que ha hecho Rubinstein, tanto caballo G4 como dama H4, sobre todo torre por C3 y la que sigue, son unas jugadas asombrosas. Así que harían bien en poner pausa e intentar encontrarla por ustedes. Bueno, voy a considerar que ya la vieron, o que ya la intentaron al menos. Y ahora la jugada de Rubinstein, el jugadón, es torre de 2. Increíble jugada, pero ¿para qué sirve? Porque parece otro regalo de torre, ¿no? El tema este es desviación. Aquí recuerden que estos alfiles siguen siendo unos monstruos desde que se pusieron en esas diagonales. Ahora, este alfil de E4 está defendido por la dama, ¿vale? Porque si no fuera así, lo capturaría y sería algo muy parecido a un mate. Entonces, justamente la idea de torre de 2 es desviar a la dama de la defensa de su alfil, ¿sale? Si no la quitas, pues la capturamos y recuperamos la dama y de material estamos ahí más o menos iguales y continuamos con el ataque. Por lo tanto, Rotlewi sí se comió a la torre y ahora Rubinstein jugó alfil por E4. Quiero que observen la potencia de esos alfiles. Miren este alfil blanco en esta diagonal y a este alfil negro. O sea, están increíblemente fuertes y todavía apoyados con el caballo que controla dos puntos importantísimos y la torre en la sexta fila de él o en la tercera fila blanca, son increíblemente poderosos. Evidentemente, si el negro no llegara a dar mate, lo más probable es que perdería porque tiene mucho material de menos, ¿verdad? Pero evidentemente, si Rubinstein emprendió toda esta secuencia con sacrificio de dama incluido, lo más normal es que haya visto hasta el mate, ¿no? Hasta el mate forzado. Cuando tú sacrificas tanto material, o has visto mate, o algo muy cercano, ¿verdad? O mínimo perpetuo, o recuperas al menos un material aproximado del que tuviste que sacrificar. Aquí siguió dama G2 porque ¿qué otra cosa hacemos? Si jugamos torre F3, te capturan gratis y estás en los mismos problemas, pero ahora con una torre de menos. Por lo tanto, jugó sencillamente dama G2. Y aquí pareciera que ya se acababan los problemas, ¿no? Porque
Porque ¿qué puede hacer el negro? A ver, vamos a ver, si hacemos la lógica, la humana, digamos, a primera vista, que es alfil por dama, pues nos comen de rey, ¿no? Y ahora tenemos una calidad de menos y tenemos la torre atacada. Si juegas, por ejemplo... Bueno, podemos recuperar la calidad si queremos, ¿no? A lo mejor hasta esa variante gana, a final de cuentas, ¿no? Pero la que hizo Rubinstein es un jugadón, gana en el acto. Pero parece que esta variante pudo haber sido, pudo haber sido interesante, ¿no? Sigue con ventaja, sigue con ventaja. No, no decisiva, no contundente como fue la partida, pero en esta posición también hubiera ganado, ¿vale? Pero no, el grande Akiba Rubinstein encontró una jugada espectacular, ¿vale? Otra vez los invito a que tomen partido y traten de encontrarlo por ustedes, ¿vale? Este vale bastante la pena porque es un jugadón que les va a quedar bastante grabado en la memoria porque es muy espectacular. Aquí, como pista, les digo que la dama está clavada y no puede moverse para ningún lado, ¿vale? Excepto sobre esa diagonal, ¿vale? Voy a considerar que ya le pusieron pausa y ya lo intentaron. Ahora les voy a decir la jugada. Apoyándose en la idea de que esa dama no se puede quitar de esa diagonal porque es ilegal, simplemente Rubinstein juega torre h3. Una jugada brillante de la posición y aquí Rotlewi decidió abandonar. Ya no hizo ninguna jugada más porque va a recibir mate muy pronto. La amenaza es torre por h2 mate, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la dama no hace una defensa real de h2 porque está clavado con el alfil, ¿sale? Por lo tanto, si no defiende h2, torre por h2 es mate porque el único otro escape está cubierto por el otro alfil. Recordemos que ese alfil ha estado bastante bien ubicado en toda la partida. Pero ¿qué pudo haber pasado aquí? Por ejemplo, ¿qué le queda? ¿Jugar torre f3? Pues la capturo y seguimos con las mismas amenazas, ¿no? No hay defensa alguna porque ahora si te come el alfil, que finalmente es la idea, ¿no? Desviar a la dama o de la defensa de h2 o dejarla clavada, ¿no? Pero que sigue sin defender h2, pues entonces ahora podemos proceder a jugar torre por h2 y es mate porque la torre está protegida por el caballo, el escape a g1 está tomado por el alfil y el escape a g2 pues por la misma torre. Entonces este pudo haber sido el remate de la partida, que no sucedió porque, como digo, decidió rendirse antes Rotlewi. Pero bueno, no le quita para nada el mérito, ¿no? A Rubinstein, que dio una cátedra de juego posicional, porque realmente sus piezas estaban colocadas de una forma excelente. Y cuando llegó la hora de rematar, no le tembló la mano para sacrificar primero una dama, después una calidad, después una torre en D2, porque lo había calculado y había considerado que la seguridad del rey era todavía más importante que el material que estaba sacrificando porque había muchas amenazas de mate en la posición y finalmente el resultado le dio la razón porque terminó ganando la partida con amenaza de mate inevitable, ¿vale? Bueno, ya se alargó un poquito el video, espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita. Los veo la próxima.